Hola, Dios te bendiga. Anoche estuve estudiando esta madrugada, de las lenguas, el don de lenguas. Pablo dice en uno de sus pasajes en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, dice que hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Pero también dice en Primera de Corintios 14 que todos los lenguajes son para ser entendidos. O sea que si tú hablas en cualquier lenguaje o un ángel habla en un lenguaje angelical, obviamente es con el propósito de ser entendido, de ser comprendido, de ser orientado. Las lenguas, los idiomas, y Pablo dice que de una manera acertada, los instrumentos, aunque no tienen boca, mas sin embargo, cuando se toca, se sabe lo que están diciendo o la música que se está tocando. No solo el ritmo, sino que aún el mensaje que están tocando, que es interesantísimo. La Biblia habla de estos dos lenguajes. La Biblia habla primero de que el capítulo 11 de Génesis se estaban construyendo una torre gigantesca. Usted conoce la historia, y Dios desciende y confunde las lenguas. Según la cultura hebrea, se suscitó un proceso en el cual 70 lenguas o 70 idiomas. Cuando hablamos de lenguas o idiomas, hablamos de lenguaje inteligente, con coherencia, con significación, con pronunciación, con identidad, y empezaron a separarse grupos. Y se dice que 70 fueron las lenguas que se multiplicaron allí. Lo interesante es que en Éxodo, segundo libro de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 19, Dios habla con Moisés y le dice que va a hablar con el pueblo. Pero lo interesante es que hubo una manifestación única. También se dice en la cultura hebrea que 70 ángeles trasladaban lo que decía Dios en 70 lenguas del mundo. Escúchame bien esta historia porque es interesante y es bien importante. Si usted lee pausadamente el libro de Éxodo, o el capítulo 19 de Éxodo y el 20, notará lo que aconteció allí. Primero fue algo estruendoso, y Dios quería que su pueblo, no solo Moisés, su pueblo oyera lo que él dijo. Léalo con cuidado y se notará lo que se afirmará lo que yo estoy diciéndole. Y dice que el pueblo llegó y escuchó el estruendo. Eso se escuchó en el mundo entero. Eso fue como el día de Pentecostés. Ese fue el estruendo magnífico. Se escuchaba el chofar, se escuchaban los truenos, la nube, había relámpagos y se escuchaba la voz de Dios. Este mismo acontecimiento sucede en Hechos capítulo 2, 16, donde hay un estruendo, pero todos ellos dicen escucharle en su lengua en la cual nacieron, y venían de 20 naciones diferentes. Lo mismo pasa en la iglesia de los Corintios, donde Pablo habla de este tema. Pero Pablo dice que si hablas en lengua y no la interpretas, no las hables. No hagas tu experiencia una experiencia colectiva de la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué estás diciendo? ¿Y quién sabe si lo que estás diciendo es de Dios? Pues que si no se discierne y no se interpreta, no se debe escuchar o no se debe decir. Porque el que habla en lenguas, dice, en el caso de que sean lenguas de Dios, para sí mismo se edifica. Entonces, hazla para ti si no la interpretas. También Pablo dice que la idea es que digamos el amén, o sea, la afirmación, que ratifiquemos lo que tú dices y que no se vuelva un monólogo. Hemos aprendido a hablar en lenguas, entre comillas, pues tengo que decirlo así y no estoy respetando a nadie, menos blasfemando contra el Espíritu Santo, pero tengo que decir entre comillas porque no las discierno en el caso mío.
Yo no sé si habrá muchísimos que las disciernen, pero obviamente tengo cuidado con esto. Y algunas veces es un espectáculo, no todas las veces, y no estoy generalizando ni juzgando a nadie porque esa no es la idea, pero quisiera que revisáramos. Vamos a grabar un video con detalles donde se habla de el hablar en lenguas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hoy es sábado, hoy es un día maravilloso para reflexionar. Shalom, shalom.